Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo el darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie Jaque Mate a la Mentira. Hoy vamos a estar dando respuesta a un argumento presentado por Alonso Quijano, nuestro querido Quijote, nuestro Pinochín, que ha estado atacando a los testigos de Jehová y a la traducción del Nuevo Mundo en Apocalipsis 1.8, intentando demostrar que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Vamos a estar tratando este tema exhaustivamente, vamos a considerar acusaciones que se han hecho en contra de la traducción del Nuevo Mundo y asimismo también vamos a estar considerando obras de consulta de la cristiandad que tanto le duele a este señor que nosotros utilicemos porque precisamente destruyen totalmente su argumento y muestran que los testigos de Jehová pueden demostrar sus enseñanzas incluso con la literatura de la cristiandad. Me disculpo por no estar utilizando la cámara, tengo unas dificultades técnicas con Filmora, el programa que utilizo para hacer la grabación. Y adicionalmente a eso, bueno, también he estado bastante complicado en los últimos 2 o 3 meses, por eso no he estado en el aire, porque ustedes saben, como le he mencionado a algunos de ustedes, que mis padres llegaron de Cuba, gracias a Jehová, están viviendo conmigo y estamos haciendo un pequeño apartamentico en mi propiedad para que ellos puedan tener su independencia y puedan sentirse cómodos. Ustedes saben que a las personas mayores les encanta tener su privacidad porque la han tenido toda una vida. Y entonces he estado muy ocupado trabajando. Además de eso estamos también con la temporada alta del trabajo porque es el tiempo de calor y eso me ha tenido un poco ocupado. Pero bueno, gracias a Dios está disminuyendo toda esa presión y vamos a dar comienzo a tratar de hacer o producir información regularmente. El tema de hoy, Apocalipsis 1.8, es el Señor Jesucristo el Todopoderoso. ¿Cuál es el argumento de estos señores, incluyendo nuestro Alonso Quijano, de cuyo nombre, como dijera Cervantes, no quiero acordarme, utilizan lo que quiero mostrarles a ustedes aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, en la traducción del Nuevo Mundo, comparándola con la interlineal del reino y haciendo una serie de afirmaciones que denotan una vez más su ignorancia sobre papirología, sobre griego, sobre la Biblia, como él ha reconocido. Él ni es teólogo, ni ha estudiado teología, ni ha estudiado griego, ni ha estudiado la Biblia siquiera, porque los argumentos que él va consiguiendo por las redes, la medida que va buscando y encuentra por aquí y por allá, le encuentra un poquito de sentido y allá se lanza, ¿no? Y allá venimos entonces nosotros y le destruimos su argumento para demostrar una vez más lo ignorante que es. ¿Cuál es el argumento? Noten ustedes acá en el versículo 5 en adelante de la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de Estudio de 2019, cómo se vierte este pasaje aquí. Dice, y de parte de Jesucristo. Aquí se está hablando específicamente del Señor Jesucristo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el gobernante de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia sangre. Y que hizo que fuera un reino, o que fuéramos un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Noten esto que interesante, y esto vamos a estar volviendo un poquito atrás al analizar el contexto. Y a él vayan la gloria y el poder para siempre. Amén. Miren, y aquí viene un punto central. Vendrá con las nubes. ¿Por qué yo sobresalto aquí, le hago un highlight aquí a el verbo vendrá? Bueno, porque vamos a estar viendo que este verbo es utilizado para enlazar el versículo 8 con la identidad del Señor Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y a causa de él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho de dolor. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice Jehová Dios, según la traducción del Nuevo Mundo, aquel que es y que era, el que viene, noten esto, el Todopoderoso. Ahora bien, si uno examina este verso, en este caso, en The Kingdom Interlineal, la interlineal del reino, vamos a encontrar aquí algo interesante. Noten ustedes que aquí dice, ego imito alfa kaito a omega legei o legei curios joseos. O sea, yo soy el alfa y la omega, dice Señor el Dios. O sea, aquí el nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento en griego. Entonces él dice, bueno, mira, aquí podemos ver la falta de honestidad de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová le añaden el nombre Jehová cuando en el texto griego no aparece. De eso vamos a estar hablando un poquito más adelante en el programa, no se preocupen, pero vamos a estarle dando consideración a el contexto inmediato que tiene el versículo 8. Si lo leemos en la Reina Valera, fíjense ustedes, aquí él viene con las nubes, se está hablando del Señor Jesucristo,
Todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Bueno, pues si este es el Señor que ha de venir, tiene que referirse entonces, dicen ellos, a el Señor Jesucristo. En apariencia, el contexto parece probar que el Señor Jesucristo, de quien se viene hablando en los versículos anteriores, es el Señor Dios, aquel que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es muy interesante también cómo este individuo utiliza la expresión el que es, uniéndola con Juan 8:58, cuando Jesucristo dice yo soy, y el que era, uniéndolo con Juan 1:1, diciendo que ahí, como dice, él era en el principio, está refiriéndose al Señor Jesucristo, y el que ha de venir, bueno, pues por supuesto aquí está, ¿no? Es muy interesante la manera en que este individuo realiza su exégesis de la Biblia, haciendo afirmaciones que son tremendamente incoherentes, como vamos a poder estar viendo. Y también afirma que, bueno, no puede estarse refiriendo aquí a Dios el Padre, sino que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a dar comienzo, primero que todo, a un análisis contextual inmediato de esta declaración que aparece aquí en el capítulo 8. Para ello, vamos a comenzar leyendo desde el principio lo que el libro de Apocalipsis nos dice. Vamos a ir viendo paso a paso cómo se desarrolla todo esto. Un aspecto que hay que tomar en consideración es este. Juan no recibe, como en el caso de otros siervos de Dios del pasado, esta revelación en forma escrita o dictada, sino que lo que él ve es imágenes en el cielo de acontecimientos que se desarrollan. Por tanto, él oye voces, él ve visiones, como vamos a estar viendo en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis, y estas visiones y voces suceden tal como sucede en una película, sin mucho previo aviso. Aquí notemos cómo comienza el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Noten ustedes qué interesante. ¿Quién le da la revelación a Jesucristo? Bueno, pues dice que se la dio Dios para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que ha visto. O sea, aquí tenemos el punto de que Juan ve son visiones, el libro de Revelación son visiones, y por eso él habla de las cosas que ha visto. Es como si tuviéramos una pantalla gigantesca en los cielos, Juan tuviera esa pantalla y él viera estas visiones. De hecho, participa en las visiones activamente, según se puede ir viendo a la medida que uno lee el libro de Apocalipsis. Pero el punto aquí central es, ¿por qué si el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, Dios tendría necesidad de darle a él una revelación? Vayamos al Nuevo Testamento en griego. Observen ustedes acá lo que nos dice en griego. Aquí, el capítulo 1, versículo 1. Dice aquí, Apocalipsis Jesucristo, o sea, revelación del Señor Jesucristo. Esto ha sido interpretado de diversas maneras, como que el Señor Jesucristo ofrece esta revelación, como que la revelación tiene que ver con relación al Señor Jesucristo. Así que fíjense, la cual, aquí el pronombre relativo gen, la cual edoken, o sea, dio auto Joseos, le dio a él Dios. ¿A quién le da esta revelación? Dios, al Señor Jesucristo. La pregunta simple para este individuo es, ¿puede usted explicar cómo es posible que si el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, según aparece en el versículo 8 y usted lo interpreta, se diga que Dios tiene que darle una revelación a él? ¿Acaso como parte de Dios, como una de las personas divinas de la Santísima Trinidad, no tendría Jesús el mismo conocimiento, siendo que ya es un ser que ha sido resucitado por el Padre y ha sido exaltado a lo sumo, según el libro de Filipenses capítulo 2? Esto nos muestra en primer lugar que el Señor Jesucristo, incluso en los cielos, está limitado en su conocimiento. Y la prueba está en el hecho de que aquí tenemos, como se puede ver, un pronombre personal en donde se está diciendo que a él, y el dativo en griego aquí es utilizado para enfatizar
quién es quien recibe esa revelación. ¿De quién se está hablando aquí cuando se utiliza este pronombre? A él, del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo recibe de parte de Dios esta revelación. Punto. Esto hace que evidentemente el punto de vista de que el Señor Jesucristo sea el Todopoderoso se nos venga abajo completamente, nada más que en el primer versículo. Pero ahora, yo quiero mostrarles a ustedes un elemento muy interesante. Porque a continuación, se nos dice claramente quién es el que es y qué era y qué ha de venir. Y antes de pasar a considerar los versículos que vienen a continuación, es importante que pensemos en este detalle. Si nosotros, por ejemplo, decimos saludos de parte de Juan y Pedro y Pablo, estas conjunciones y, esa conjunción copulativa y, me hace una separación. Me está diciendo que Pablo no es Juan. Me está diciendo que Pedro no es Juan. Y me está diciendo que Juan no es ni Pedro ni Pablo. Es decir, en otras palabras, son tres entidades totalmente diferentes. El hecho de que se ponga una conjunción y me está diciendo que se está añadiendo a alguien más al saludo. ¿Por qué esto es relevante? Recordemos nuevamente la expresión que se utiliza en el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta expresión, el que es y que era y que ha de venir, es importante. ¿Por qué es importante? Porque justamente esa expresión se utiliza en el contexto inmediato y no precisamente acerca del Señor Jesucristo. Veamos eso para que podamos verlo. Sigue el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Así que aquí se comienza en primer lugar a decir, ¿quién es el remitente? Es el apóstol Juan. ¿A quién se la manda? A las 7 iglesias que se encuentran en el Asia Menor y a la cual se dirigen los 3 primeros capítulos. Gracia, es decir, a Charis, es decir, bondad inmerecida, a vosotros. Ahora, él pasa a decir algo interesante. Y paz, gracia y paz. Recordemos que esta es una forma de saludo. Irene es una forma de saludo en griego y en hebreo especialmente, shalom. Y ahora él nos va a hablar de que esa gracia y paz viene siendo dada de parte de 3 entidades diferentes. ¿Cuáles son esas entidades? Gracia y paz de parte del que es y que era y que ha de venir. Observen ese punto. Del que es y que era y que ha de venir. ¿No es eso precisamente lo que dice el versículo 8? Al hablar del alfa y el omega, el Señor Dios Todopoderoso dice el que es y que era y que ha de venir. Así que aquí se está hablando en el versículo 4 de la misma persona que está en el versículo 8. Pero que según ellos interpretan es el Señor Jesucristo. ¿Será eso posible? ¿Qué ustedes creen si seguimos leyendo? Noten ustedes ahora cómo sigue diciendo. Y este es un punto central. Hay una conjunción copulativa y kai en griego que me está separando este que es y que era y que ha de venir. Y ahora dice y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Notemos esto. Este individuo, en primer lugar, que es y que era y que ha de venir, no es los 7 espíritus, y estos 7 espíritus están delante de su trono. Un aspecto importante a considerar cuando veamos los capítulos 4 y 5 del libro Apocalipsis para amplificar nuestro entendimiento de quién es este que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Interesante, así que ya vemos que aquí hay 2 entidades, el que es y que era de venir y los 7 espíritus que están delante del trono de ese que es y que era y que ha de venir. Así que recuérdese varios aspectos importantes que tenemos que tomar en consideración. El que es y que era y que ha de venir es el mismo del versículo 8, pero no es para nada los 7 espíritus. Y estos 7 espíritus se encuentran delante de su trono. Pero, oh sorpresa, noten ustedes ahora el versículo número 5. Ya vimos ya del que es y que era y que ha de venir, una entidad, de los 7 espíritus, otra entidad, y ahora noten ustedes esta conjunción. Y
de parte del Señor Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que viene con las nubes, etc. A ver, vamos a entender esto. Tal como el que es, que era y que ha de venir no es los 7 espíritus, porque hay una conjunción acá que los separa, aquí también nos está diciendo Juan que el que es y que era y que ha de venir no puede ser el Señor Jesucristo, porque se dice y de parte del Señor Jesucristo. Así que es de parte del que es y que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus y de parte del Señor Jesucristo. ¿Cata el punto? Es decir, aquí estamos hablando de Juan, por decirlo así, en la ilustración que poníamos, acá estamos hablando de Pedro y aquí estamos hablando de Pablo. Y al decir saludos de parte de Juan y de Pedro y de Pablo, estamos diciendo que son 3 entidades totalmente diferentes. La conjunción nos dice, Pablo no es Pedro ni es Juan, Juan no es ni Pablo ni es Pedro. Así que con esto queda demostrado que la expresión que aparece aquí, yo soy el Alfa y la Omega, el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, no puede estarse refiriendo al Señor Jesucristo bajo ningún concepto, por la sencilla razón que el que es y que era y que ha de venir es alguien diferente del Señor Jesucristo. El saludo que se envía a las 7 congregaciones, a las 7 iglesias del Asia Menor, está dado por 3 entidades, una de las cuales es el que era y que ha de venir, otra es los 7 espíritus y otra es el Señor Jesucristo. No son el mismo individuo, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El contexto destruye completamente la afirmación de que el versículo 8 esté refiriéndose al Señor Jesucristo y que Él sea el Dios Todopoderoso. Esto es algo que muestra la importancia de leer el contexto de una declaración y la importancia de tener mucho cuidado cuando estamos leyendo un capítulo del libro de Apocalipsis, porque a veces los que entran en escena, los que hablan en la escena, cambian súbitamente sin decirnos que hay un cambio. De hecho, quien está hablando aquí hasta el versículo 7 no es el Señor Dios Todopoderoso, es Juan, describiendo quién manda esos saludos. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y él continúa todo esto. Y de repente se ve la voz del Señor Dios Todopoderoso, el que es y quiere que ha de venir, diciendo, yo soy el Alfa y el Omega. Interesante. Ahora, un detalle que yo les mostré aquí es que los 7 espíritus están delante del trono del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es este? Bien, ¿a quién se menciona acá en el capítulo número 4 de Apocalipsis que está sentado en el trono? Notemos ustedes acá, fíjense ustedes, la visión que se le da a Juan en el capítulo número 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de esta. Juan se le hace la invitación en medio de su éxtasis, de estas visiones que está teniendo, sube acá, es decir, se le abre una puerta en el cielo, sube y te voy a mostrar las cosas que van a suceder. De inmediato estuve en el Espíritu, es decir, bajo el poder del Espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. A ver, un momentico, volvamos otra vez acá al capítulo 1, al versículo número 4, y noten ustedes, dice, los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Del trono de quién? Del que es y que era y que ha de venir, que no es el Señor Jesucristo según el contexto. Pero a ver, en el capítulo 4 se nos da detalles de quién es este. Dice, y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, de cornalina, y alrededor del trono había un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda. También alrededor del trono habían 24 tronos. Y sobre los tronos había 24 ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono recuerden esta expresión, delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que vemos aquí 7 espíritus de Dios representados por antorchas de fuego o lámparas de fuego delante del trono de aquel que está sentado en ese trono.
Volvamos al capítulo 1 para que ustedes vean la tremenda coherencia que tiene la Biblia, ¿no? Y cómo estos individuos son tan estúpidos en hacer una exégesis, y hay que decirlo así, con todo respeto del mundo, pero con toda la firmeza. Hay que ser estúpido para simplemente no examinar un pasaje con cuidado y darse cuenta que aquí tienes tres conjunciones que te separan a tres entidades completamente diferentes. Una, el que es y que era y que ha de venir, que tiene un trono, delante de los cuales, delante de ese trono se encuentran los 7 espíritus, noten aquí, delante de su trono, y no darse cuenta que en el capítulo 4 precisamente se nos está hablando que delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hay una coherencia tremenda. Este que está sentado en el trono ni es el Señor Jesucristo, ni son los 7 espíritus, que es la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que no es el Señor Jesucristo? Vamos a seguir viendo cómo se le llama aquí, fíjense ustedes, a este que está sentado en el trono. Y delante del trono hay como un mar de vidrio, semejante al cristal, como el que había, recuerdan ustedes, el mar de vitrio que existía en el templo de Salomón. Dice, junto al trono y alrededor del mismo hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Esto nos recuerda a nosotros, Isaías capítulo 6 y Ezequiel capítulo 1 y 2. El primer ser viviente es semejante a un león, el segundo ser viviente es semejante a un becerro, el tercer ser viviente tiene cara como de hombre y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. Cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir, y esto aquí es muy importante porque lo vamos a repasar ahorita cuando entremos en el tema de si el nombre de Dios estaba ahí o no. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir. A ver, este que está sentado en el trono, fíjense, este que está sentado aquí en el trono, uno sentado sobre el trono, uno sentado, delante del cual hay 7 espíritus de él, de Dios. Vamos a marcarlo un momentico. ¿Cómo se le llama por parte de estos 4 seres vivientes? El Señor Dios Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir. ¿Qué creen si vamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, para que ustedes vean que es exactamente la misma descripción que se da? Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que este Todopoderoso, este que está sentado sobre el trono, delante del cual están los 7 espíritus de Dios, que no es el Señor Jesucristo, entonces evidentemente es el mismo del capítulo 4. Vamos otra vez aquí, en donde los 4 seres vivientes le llaman, noten ustedes aquí, el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. ¿Será este el Señor Jesucristo? Ya vimos que en el capítulo 1 nos dice que no. Pero ¿qué tal si vemos prueba contundente, clara, de que esta expresión no está refiriéndose al Señor Jesucristo? Vamos a ver, dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y alabanza, ¿a quién? Al que está sentado ¿dónde? En el trono. Noten qué interesante. Ese que es el Señor Dios Todopoderoso, que es y quiere y que ha de venir, es el que está sentado en el trono. Y es delante de ese trono que están esos 7 espíritus de Dios. Y corresponde con lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿Ven ustedes la armonía tan grande que tiene la Biblia? Dice ahora, que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre, de los siglos de los siglos, y echan su corona delante del trono, reconociendo la autoridad proviene de él, diciendo, digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro. Noten esa expresión. Ellos reconocen al que está sentado en el trono como su Señor y Dios, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Interesante, ¿verdad? Pero alguien puede decir, no, por ahí se está refiriendo al Señor Jesucristo. ¿Qué tal si seguimos leyendo de corrido y vemos si eso es cierto? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, noten, se está hablando del que estaba sentado en el trono, es decir, el que es y que era, el Todopoderoso, el Señor Dios, ese que estaba sentado en el trono, delante de cuyo trono se encuentran los 7 espíritus, esas 7 antorchas que Juan ve delante del trono. En su mano derecha hay un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba con gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo.
Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, es decir, cuando se habla aquí de en medio del trono, se está refiriendo justo enfrente de él, en la posición central de la escena, y de los 4 seres vivientes también se habla de que están en medio del trono, para si alguien dice, oh, pero mira, están en medio del trono. Sí, espera. La expresión ahí implica el punto central, es decir, justo enfrente del trono, no en el trono, y vamos a ver por qué sabemos que es eso. De los 4 seres vivientes, de los ancianos, vi un cordero de pie, como inmolado. ¿Quién es el cordero que ha sido inmolado? Que ha sido sacrificado por el género humano. Bueno, Juan el Bautista dice, este es el cordero de Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo en el libro de Juan, el que da su vida o quita el pecado del mundo. Tiene 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Noten ahora que al Espíritu de Dios, es decir, a la plenitud del Espíritu, se le representa con ojos y han sido enviadas por toda la tierra. Él, es decir, el Cordero, fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Un momento, pero no que el Señor Jesucristo es el que está sentado en el trono. No que el Señor Jesucristo es el que es y que era y que ha de venir, el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué tiene que acercarse entonces al que está sentado en el trono para recibir el rollo? Aquí volvemos a ver claramente que el contexto nos muestra que ese que tiene un trono, frente a cuyo trono se encuentran los 7 espíritus, no es el Señor Jesucristo. Y volvemos a repasar acá el capítulo 1, versículos 4 y 5, donde se nos dice, hasta el 5, donde se nos dice que ese saludo viene del que es y que era y que ha de venir. Bueno, el de parte de Juan, del que es y que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus y de parte de Jesucristo. Por tanto, el que es y que era y que ha de venir, el Señor Dios Todopoderoso, no es el Señor Jesucristo. Es el que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono, dice el capítulo 5, es alguien a quien Jesús se tiene que acercar. Evidentemente se refiere a su Padre. Así que esto echa por tierra totalmente la estupidez de este individuo en decir, y vuelvo a decir, me disculpan que use una palabra tan fuerte, pero es que hay que ser mentalmente estúpido para simplemente repetir un argumento sin examinarlo cuidadosamente, como este individuo suele hacer. Ya lo vimos en el caso de Juan 1.1, donde al final tuvo que reconocer y decir, sí, es verdad. Bueno, entonces, ¿por qué dices esas mentiras? O como sucedió con el caso que estuvimos considerando de las acusaciones de que los testigos de Jehová hemos encubierto a pederastas, cuando la realidad ha demostrado, la prueba ha demostrado fehacientemente que eso es una tremenda calumnia. Pero claro está, porque este tipo de personas, hermanos y amigos, su objetivo no es enseñar la verdad. Su objetivo es debilitar y destruir la fe de las personas que quieren aprender la verdad. Y tratar de sembrar en las personas de la cristiandad el punto de vista de que la doctrina de ellos es real. Yo les quiero mostrar un detalle interesante que es una evidencia clara de la falta de investigación seria de este individuo. Vamos ahora otra vez al libro de Apocalipsis, pero ahora vamos al capítulo 11 para corroborar que ese que es y que era y que ha de venir no es el Señor Jesucristo bajo ningún concepto. Vamos a ver. Dice, el séptimo ángel, dice el capítulo 11, versículo 15, tocó la trompeta, en el cielo se oyeron grandes voces que decía, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor, noten esto, y aquí hay una conjunción de nuevo, haciendo una separación de nuestro Señor y de su Cristo. Noten el genitivo aquí, que se encuentra en genitivo precisamente en griego, para indicar que este ungido, este Mesías, este Mesías, es el Mesías ungido de nuestro Señor, es decir, del Dios Todopoderoso. Él, es decir, este Señor, así como su Cristo, reinará por los siglos de los siglos. Ahora noten esto. Los 4 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, no a Cristo, a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y reina. Noten qué interesante. Otra vez se vuelve a hablar del Padre, no del Señor Jesucristo, como aquel que es y que era. La única expresión que no utiliza y que ha de venir,
Es irrelevante porque uno puede llamar a una persona por su título completo o simplemente por parte del título, pero el punto es que aquí el Señor Dios Todopoderoso, que en Apocalipsis 1.8 interviene diciendo yo soy el Alfa y el Omega, resulta ser que el que es y que era, y obviamente el que ha de venir según todo el contexto, no es el Señor Jesucristo, sino que es nuestro Señor, es decir, Dios. Y es interesante que se postran y adoran a Dios, no a Cristo, lo cual nos muestra fuera de toda duda que este que es y que era y que ha de venir, consistentemente en el libro de Apocalipsis se menciona siempre que es el Padre. Por lo tanto, el Dios Todopoderoso, es decir, Zeus Pantocrator, es precisamente el Padre, Jehová Dios. Tenemos prueba de ello. Miren, vamos a ver aquí, yo les preparé unas diapositivas, yo les quiero mostrar acá esta traducción de la Biblia. Fíjense ustedes, vamos a presentarle esto un poco más grande. Noten ustedes, no es de los Testigos de Jehová, es la Reina Valera de 1960, es una Biblia de estudio de Hoffman, que es una editorial trinitaria, no de los Testigos de Jehová. Yo sé que este individuo le revienta el que uno presente pruebas precisamente basado, ¿no?, en este caso en lo que la cristiandad ha dicho, porque a él le duele que uno pueda demostrar fuera de toda duda que los Testigos de Jehová tenemos la verdad, incluso con la literatura de la cristiandad. Vamos a ver aquí, dice Pantocrator, traducción, todopoderoso. ¿Cuántas veces aparece esto en Apocalipsis? 9 veces. ¿Cuántas veces en todo el Nuevo Testamento? 10 veces. Pasaje central, Apocalipsis 1.8. La nota tiene que ver con yo soy el Alfa, el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pantocrator significa todopoderoso, omnipotente, y en el Antiguo Testamento griego la palabra significa, noten esto, la palabra Pantocrator significa Jehová de los ejércitos. A ver, querido Alonso, observe usted aquí lo que dice. La palabra significa ¿qué cosa? Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. En hebreo, Jehová Sebaot, que es una palabra es un constructo hebreo que es para indicar los ejércitos de Jehová. O Jehová de los ejércitos. Que enfatiza el poder de Dios sobre las fuerzas que se oponen a él y a su pueblo. Pantocrator, en hebreo Shaddai, en este caso en el libro de Génesis 17.1, que así se le llama a Jehová, cuando se aparece Abraham, el Shaddai, o el Dios Todopoderoso, también significa omnipotente, para destacar el poder y la autoridad de Dios sobre todas estas cosas, o todas las cosas. En todos los casos del Antiguo Testamento se trata del único Dios verdadero. Del único Dios verdadero. En el Nuevo Testamento, Pantocrator siempre alude a Dios el Padre. Volvemos a leerlo para énfasis, señor Alonso. En el Nuevo Testamento, Pantocrator siempre alude a Dios el Padre. En Apocalipsis aparece junto con las expresiones Señor Dios 4.8, 11.17, 15.3, 16.7, 19.6, 21.22, la expresión Dios en 16.14 y 19.15, y variaciones de la frase el que es y que era y que ha de venir. Así que aquí se está diciendo que este Pantocrator siempre alude al Padre y tiene adjunto a la frase el que es y que era y que ha de venir, según el versículo 8, 4, 8, 1.8, 4.8 y 11.17 que acabamos de considerar cuando hablamos del comienzo del reinado de nuestro Señor y de su Cristo. Juan utiliza estos epítetos, entre muchos otros, para describir la supremacía de Dios sobre todas las cosas e incluso sobre la historia humana. El Dios Todopoderoso, es decir, el Padre, según se dice aquí, en el Nuevo Testamento Pantocrator, siempre alude a Dios el Padre. Ese Dios Todopoderoso trabaja activamente para conformar todas las cosas a su voluntad. Vamos a ver esta nota que aparece aquí en una Biblia trinitaria, cómo destruye, en primer lugar, el punto de vista de este señor de que no se está hablando de Jehová. En el Antiguo Testamento, Pantocrator significa Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot. De eso vamos a estar hablando ahorita un poquitico. Y en todos los casos se refiere a Dios al Padre y está asociado en su mayoría con la frase el que es y que era y que ha de venir.
tanto en el versículo 8, 4, 8, 11, 17, que hemos visto por el contexto que no se refiere al Señor Jesucristo, como este ignorante pretende decir, sino que se refiere al Padre. Así que, ¿qué nos dice esto a nosotros? Bueno, pues nos dice que evidentemente este individuo es un ignorante. Lo que él ha dicho en otras ocasiones: yo no soy teólogo, yo no soy erudito, yo no he estudiado el griego, yo no he estudiado crítica textual. Señor, ¿y para qué se mete entonces usted a hacer una exégesis de un capítulo si usted no es capaz de leer el capítulo y darse cuenta que aquí no se puede estar refiriendo al Señor Jesucristo, porque el contexto nos dice que el que es y quiere y que ha de venir no puede ser el Señor Jesucristo, porque está separado por una conjunción kai en griego aquí? Noten ustedes. Es decir, evidentemente usted es un ignorante y un mentiroso. Lo hemos dicho y lo volvemos a decir, lo vamos a seguir repitiendo. Usted de profesor no tiene absolutamente nada, estimado Alonso. Usted es un ignorante, un individuo que no tiene la más mínima capacidad de hacer una exégesis de un capítulo, de un verso en su contexto. ¿Qué hemos visto hasta aquí repasando el argumento? 1. El capítulo 1, versículo 8, no puede estarse refiriendo al Señor Jesucristo, a pesar de que aparentemente en el versículo 7, esta es la continuación, porque 2 versículos más arriba, en el capítulo 4 y 5, se nos dice que el que es y que era y que ha de venir, aquí o que viene, según la traducción del Nuevo Mundo, es alguien diferente de los 7 espíritus y es alguien diferente del Señor Jesucristo. En segundo lugar, hemos visto, según el capítulo 4, esta vez, vamos a buscarlo un momentico acá, Apocalipsis capítulo 4, vamos otra vez al versículo número 8, se nos dice constantemente, día y noche dicen santo, santo, santo Jehová, aquí Curios en griego, Dios el Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. En el capítulo 5, sin interrupción, se nos dice que este tiene un rollo escrito por ambas partes, y este rollo, el Cordero se acerca y toma el rollo de la mano del que está en el trono. Entonces, evidentemente se está refiriendo ¿a quién? A su Padre. Ahora, veamos otro punto. El todopoderoso Señor Jesucristo, según la mente enferma de este individuo, resulta ser que no conoce lo que el Dios Todopoderoso le revela, según dice aquí el capítulo 1, una revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, Dios le dio a él, dice en griego, auto, en griego. ¿Por qué el Todopoderoso Jesucristo, según la interpretación de este genio, en el versículo 8, no sabe lo que es el libro de Apocalipsis contiene y Dios se la tiene que dar a él? Evidentemente porque no es el Todopoderoso. Prueba adicional, mire, señor ignorante, de que el libro de Apocalipsis echa por tierra su teoría. Mírenla aquí. Vamos al capítulo 1, vamos al versículo número 5, donde evidentemente usted pasa por alto olímpicamente un detalle y que hizo que fuéramos un reino y sacerdotes para su Dios. Hablando del Señor Jesucristo, se dice que Él tiene a alguien que es su Dios. Yo se lo voy a mostrar a usted en griego para que usted pueda verlo, porque lo interesante, fíjense ustedes que aquí, vamos a verlo, la Reina Valera actualizada, vamos al 5, traduce de Jesucristo, bueno, 6, perdón, traduce aquí, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero eso no es lo que dice en griego. Noten esto. Kai epoisen, o sea, y nos ha hecho, Jumás, a nosotros, basileían, reyes, hiereis, es decir, sacerdotes, to, es decir, para Seo kai patri autu, Seo kai patri, Dios, para el Dios y Padre suyo. Es tanto su Padre como el Dios suyo. La traducción del Nuevo Mundo, en contraste, vamos a ver si alguna otra traducción en español que aparezca aquí tiene la vergüenza de poner esto. Interesante, noten esto, de su Padre Dios. Es para que ustedes puedan ver cómo se acusa la traducción del Nuevo Mundo, de ser deshonesta, pero la realidad es que fíjense ustedes acá, vamos a ver de Dios su Padre. Sin embargo, eso no es lo que dice el griego.
Vamos a probarlo, miren. Vamos a irnos un momentico aquí a Logos Calogos para que ustedes puedan ver cómo los trinitarios ocultan el hecho en ese mismo versículo. Fíjense ustedes acá, Nuevo Testamento. Aquí estaba examinando Juan 20:18. Pronto voy a estar haciendo, si Jehová permite, un programa sobre eso. Y vámonos al capítulo 1, versículo número 6. Noten ustedes lo que nos dice acá. Dice, e hizo a nosotros reino de sacerdotes a el Dios y Padre de él. A el Dios y Padre de él. Es tanto su Padre como su Dios. Lo cual nos muestra, porque el Dios Todopoderoso, Señor ignorante, no puede tener a alguien que sea su Dios. Pero si usted quiere una prueba clara que el libro de Apocalipsis presenta al Padre como el Dios del Señor Jesucristo, lea esto. Vamos a ver. Este es el Señor Jesucristo quien está hablando según el contexto. Despierta, reavive lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Y si va ahora al versículo 12, aún más se prueba de que el Señor Jesucristo no puede ser el Dios Todopoderoso, no solo porque no conoce todo lo que el Señor Todopoderoso, el que es y quiere y que ha de venir, el que está sentado en el trono, que tiene delante de su trono a estos 7 espíritus, le revela según Apocalipsis 1:12, sino que tiene un Dios que es ese Padre. Al que salga vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios. Mire, Señor ignorante, y no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, y la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Qué interesante, porque aquí se nos dice de una manera muy clara que el Señor Jesucristo tiene un Dios y es Él quien lo revela, ya resucitado, ya ensalzado, como dice Filipenses capítulo 2, a un puesto superior, o como dicen algunas traducciones, a lo sumo. Todavía sigue necesitando revelación de parte de su Padre, no solo según Mateo capítulo me parece que es 24:36, donde él dice, el día y la hora no lo sabe nadie, sino solamente mi Padre que está en el cielo, ni siquiera el Hijo ni los ángeles. O aquí en la Revelación capítulo 1, versículo 1, nos dice que esta revelación se le fue entregada a él por parte de Dios. Dios se la da a él. No tiene ese sentido. Si Dios le tiene que revelar algo a él, él no lo sabe. Y significa que él no es Dios. Sino que nos dice claramente aquí que ese que está sentado en el trono, Jesucristo lo llama mi Dios. Y eso, en el versículo 2, como vimos ahorita, fíjense, él habla de mi Dios, refiriéndose al Padre. Entonces, esto nos deja claro que el contexto completo del libro de Apocalipsis está en contra de la idea de que Apocalipsis 1:8 pueda ser interpretado como que sea el Todopoderoso, el Señor Jesucristo, sino que ese es un título que, como vimos acá, muy claramente, dice acá la Biblia de Hoffman de estudio, la palabra de Dios para vida, que se refiere siempre al Padre y que está acompañada de la expresión el que es y quiere y que ha de venir, y que se refiere al Padre, y esto significa en el Antiguo Testamento Jehová de los ejércitos. Así que esto deja completamente demolido el argumento de que el Señor Jesucristo puede ser aquí el sujeto de esta expresión, que da esa expresión, el Señor Dios, el Todopoderoso. Y aquí yo les pongo, fíjense ustedes, déjenme mostrarles un momentico acá. Fíjense ustedes, el Padre está sentado en el trono, los 7 espíritus se encuentran alrededor del trono, y aquí tenemos al Cordero enfrente del Padre para recoger el rollo. Evidentemente son 2 individuos diferentes. Este que es y quiere y que ha de venir es evidentemente el Padre. Y yo quiero ahora mostrarles a ustedes algunos detalles. Yo quiero hacer una serie de videos que se va a llamar Apocalipsis, un testigo para el nombre de Dios. Algunos afirman, entre ellos este ignorante, este individuo que jamás en su vida, si él fue testigo de Jehová alguna vez en su vida, fue muy mal estudiante de la Biblia, porque afirman de que en el Nuevo Testamento no aparece el nombre de Dios. Oiga, amigo, mire, si usted se va al libro de Apocalipsis, aquí, Revelación, ¿verdad? O Apocalipsis, capítulo 19. Y usted se va acá al versículo 1. Dice, y después de estas cosas oí una voz o una gran voz de una multitud en el cielo que decía, aleluya. ¿Sabe qué significa aleluya? Aquí,
Lo van a tener aquí, mire. Aleluya. Ya es la contracción del nombre divino Jehová. Eso lo hemos estudiado aquí a fondo. Hay varios videos que muestran la correlación entre Jehová y la contracción ya. Vimos cómo la acentuación hace que la Sheva se convierta en una Kamat. Y aquí es una expresión imperativa que significa, noten ustedes lo que dice ahí, praise, es decir, bendigan ¿a quién? A Yahvé. Aleluya. Praise Yahvé o Jehová. Es decir, noten ustedes ahí, fíjense ahí. Praise Yahvé, ahí en ese cuadradito que aparece cuando me sitúo arriba de la palabra. Es decir, aleluya, como vamos a estar viendo en esa serie de videos, se va a llamar así, Apocalipsis, un testigo para el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Aquí aparece el nombre de Dios. Pero a ver, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 3 de nuevo. Vamos a ver un momentico lo que nos dice el versículo 12. A ver, dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué cosa va a escribir el Señor Jesucristo sobre la frente del que venza? El nombre de su Dios. ¿Qué Dios? El Padre. Y mi nombre nuevo. A ver, vamos a entender eso. ¿Cuál es el nombre de su Dios, del Padre? En todo el Antiguo Testamento claramente es Jehová. Pero espérese, vamos un momentico a el libro de Apocalipsis, capítulo número 14, si no me equivoco. Vamos a buscarlo un momentico para que ustedes vean. Y esto es nada más que una muestra, ¿no? Miré y aquí el Cordero de pie sobre el monte de Sión. Con él estaba los 144,000 que tenían su nombre. Noten esto, es decir, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. El nombre de su Padre. Así que, ¿qué es lo que ve Juan? Recordemos que Juan está haciendo una visión. ¿Qué es lo que Juan ve escrito en la frente de los siervos de Dios que son parte de los 144,000? Tanto el nombre del Cordero, el Señor Jesucristo, como el nombre de su Padre, es decir, el tetragramaton o Yod He Vav He. ¿Cómo es posible que Juan vea ese tetragramaton sagrado en la frente de estos individuos que son sellados y sin embargo no se pronuncie? Vamos a estar viendo muchísima prueba que demuestra que el nombre de Dios fue eliminado del Nuevo Testamento, prueba documental muy sólida que vamos a estar considerando, si Jehová lo permite, en esa serie de videos. Y yo quiero que ustedes puedan ver claramente aquí que a todas luces, el nombre de Dios es utilizado. Pero mire, vayamos a Apocalipsis capítulo 4 un momentico de nuevo. Perdónenme que me espacie. Pero vamos a ver el versículo número... A ver, vamos a buscarlo en la Biblia. Apocalipsis capítulo 4, ¿verdad? Noten, cuando estos seres vivientes dicen esto, dicen, ni de día ni de noche cesan de decir, ni de día ni de noche cesan de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, es decir, Jehová Sebaot, que es y que era y que ha de venir. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué ustedes creen si vamos al libro de Isaías, capítulo 6, y vemos ahí en Isaías capítulo 6, estos mismos ángeles, fíjense, ¿de quién están hablando? Dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Vamos a ver otra vez Apocalipsis capítulo 4. Fíjense. Y veamos acá en Apocalipsis capítulo 4. Dice, a ver, aquí está. Y el primer ser viviente, bueno, se está hablando de 4 seres vivientes, noten ustedes, exactamente lo mismo que nos dice allá. Y estos 4 seres vivientes tienen 6 alas, alrededor están llenos de ojos, ni de día ni de noche cesan de decir. Así que es la misma visión acá, es decir, es una visión paralela que es igual a la de Isaías capítulo 6. Y veamos lo que estos ángeles, estos seres vivientes dicen. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro proclamaban diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. A ver, yo les pregunto, ¿cómo es posible que en el libro de Isaías estos mismos individuos, fíjense, ven a Jehová de los ejércitos, lo alaban utilizando
el trisagio, que es como se le conoce al santo, 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 es decir, una santidad triple, para que a los trinitarios no se confundan. Ruina, 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 dice el libro de Ezequiel, es una forma hebrea de indicar énfasis, no de indicar una trinidad. Santo, santo, santo es ¿quién? Jehová de los ejércitos. Si usted busca acá, estamos hablando de Isaías capítulo 6, versículo número 3. Vayamos aquí, Isaías capítulo 6, versículo número 3. Veamos lo que nos dice. Fíjense ustedes. 6.3. Aquí. Kodesh, 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 Jehová Sebaot. Jehová Sebaot. O sea, Jehová de los ejércitos. Y ahora me dice el libro de Apocalipsis que estos ángeles resulta ser que perdieron de repente el nombre divino, se olvidaron del nombre divino, no saben cómo se llama ese que es santo, santo, santo. Y resulta ser, perdón, es acá. Y resulta ser que este que es santo, 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 según el libro de Apocalipsis, capítulo 4, es el Señor. No, ¿por qué? Porque sencillamente la prueba documental demuestra que a partir del siglo II, los manuscritos, tanto de la Septuaginta, es decir, del Antiguo Testamento traducido del hebreo al griego, en donde originalmente estaba el nombre divino, y tenemos prueba documental que vamos a estar presentando, si Jehová lo permite pronto, pues resulta ser que tenía ese nombre, pero a partir del siglo II fue eliminado de la Septuaginta, y junto con la Septuaginta, por supuesto, tuvieron que eliminarlo del Nuevo Testamento, y todos los manuscritos que tenemos son del siglo II en adelante, justo del tiempo en el que esta eliminación del nombre divino de la Septuaginta, que está constatado y demostrado desde el punto de vista documental, ocurrió. Y por eso es que aunque se ve claramente, Jesús habla de poner el nombre de su Dios, de su Padre, en la frente del que venza. Aunque se ve allá en el libro de Apocalipsis, capítulo número 14, a los 144.000 con el nombre de su Padre escrito en su frente, el tetragramaton. Aunque se ve, se dice acá en el libro de Apocalipsis que estos ángeles, estos serafines, los mismos de Isaías capítulo 6, dice Curios, Seos, Pantocrator, o Pantocrator, es decir, el Señor Dios Todopoderoso. En realidad, originalmente tiene que haber estado el nombre divino, porque no tiene sentido que en el capítulo 19 sí se utilice, y que no fue eliminado porque simplemente los copistas cristianos, entre comillas, del siglo II, que eliminaron el nombre divino del Nuevo Testamento, pues no se dieron cuenta que ahí se estaba haciendo una referencia al nombre divino y no lo eliminaron. Si no, no sería aleluya, sería aleluya curios. Y eso no es lo que dice ahí. El nombre del Dios Todopoderoso sí se encuentra en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 4, en 3 o 4 ocasiones. Pero ahora, ¿qué tal si después de haber considerado el contexto, de haber demostrado más allá de toda duda, el hecho de que el versículo 8 no se refiere al Señor Todopoderoso como Jesucristo, sino al Padre, según ya hemos podido ver? ¿Qué tal si consideramos evidencia documental que pone de relieve que esto que han hecho los testigos de Jehová de restaurar, porque es lo que se puede decir, restaurar el nombre divino a donde lo lleva? Porque si en el Antiguo Testamento Kyrios, Pantocrator, es Jehová Dios, el Dios de los ejércitos, pues evidentemente entonces aquí se tiene que estar refiriendo a Jehová, como hemos podido ver, al Padre del Señor Jesucristo, el que está sentado en el trono, delante del cual se encuentran los 7 espíritus, al cual el Cordero se acerca para tomar el rollo de la mano, el cual recibe de parte del Señor Jesucristo reconocimiento como su Dios, y el cual le da al Señor Jesucristo toda esta revelación que el Señor Jesucristo no conocía. Por lo que es imposible que pueda hacer el Todopoderoso, porque el Todopoderoso puede conocer cualquier cosa que se proponga. No necesita que nadie le revele algo. Él tiene la capacidad para ello. Con ello queda demostrado que este individuo es ignorante, se merecería un horroris causa adicional a los que ya le hemos dado en este canal, y nos muestra cuán confiable puede ser las interpretaciones absurdas de este individuo, de este Alonso Quijano. Pero ¿qué creen si vamos a considerar si esto que hizo aquí? Fíjese, y yo hoy no voy a ser exhaustivo con esto, solo le voy a mostrar algunas obras de consulta. Pudiera estar horas mostrándole obras de consulta que hacen lo que hizo la traducción de un Nuevo Mundo. Restaurar el nombre divino en Apocalipsis 1.8, donde originalmente estaba, porque además de eso,
Para si este individuo no lo sabe, aquel que era, que es y que era y que ha de venir, los eruditos trinitarios reconocen que es una referencia al tetragramatón. Es una interpretación del tetragramatón. Y si no, búsquese un libro que se llama, déjenme buscarlo un momentico acá en mi biblioteca rápido. Les voy a decir cómo se llama. De hecho, se lo voy a buscar para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver un momentico acá. Fíjense, vamos a buscarlo acá porque yo quiero mostrárselo para si lo quieren buscar y leerlo. Se llama IHWH, o sea, el tetragramatón at Patmos. Patmos es la isla donde Juan recibe el libro de Apocalipsis. Es este libro que ustedes ven acá. Vamos a buscarlo un momentico. Si lo quieren comprar, muy buena referencia. Y noten, dice IHWH at Patmos, o sea, en Patmos, Revelación 1.4 en su, noten esto, en su setting, pudiera considerarse acá, pudiera decirse que como en su uso temprano, tanto por los helenistas, es decir, por aquellos que eran de habla griega, como por los judíos. Y aquí está haciéndose referencia a Apocalipsis 1.4, que como ustedes pueden ver acá, es precisamente el versículo que acabamos de considerar, hace referencia al Padre, y es el que es y quiere y que ha de venir. Y aquí se está haciendo referencia precisamente a qué, a que esto hace indicaciones o referencia directa a el tetragramatón. El libro de Apocalipsis es un formidable testigo que pone de relieve, más allá de toda duda, que el nombre divino fue utilizado por los primeros cristianos. Y vamos a estar considerando, si Jehová lo permite, por supuesto, muchísima de esta información. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, pues que evidentemente este individuo, como dijimos, es un ignorante, pero yo les quiero mostrar a ustedes, y para ello, bueno, pues vamos a presentarle alguna información. Así que la pregunta que hemos estado considerando, Apocalipsis 1.8, ¿es el Señor Jesucristo el Todopoderoso? El contexto dice, no, no lo es, no es el Dios Todopoderoso. Comencemos considerando una obra que es producida por Franz Delitzsch. ¿Quién es Franz Delitzsch? Bueno, fue un alemán, luterano, teólogo luterano y hebraísta. Noten ustedes aquí, hebraísta. Escribió muchos comentarios sobre libros de la Biblia, especialmente su comentario del Antiguo Testamento, déjenme decirle. Sigue siendo hoy por hoy una obra de referencia obligada para considerar o analizar los libros en el hebreo bíblico del Antiguo Testamento. Este fue un individuo que también estudió antigüedades judías, psicología bíblica, así también como la historia de la poesía judía, y hizo trabajos de apologética cristiana. De hecho, dice, hoy Delitzsch es el mejor conocido por su traducción del Nuevo Testamento en el hebreo en 1877 y su serie de comentarios sobre el Antiguo Testamento publicados por junto con Carl Friedrich Keil. Es el comentario que les estaba diciendo. Es un individuo de reconocida erudición, no era testigo de Jehová, estamos hablando del año 1877, era luterano y era trinitario. Ahora, ¿qué hizo este individuo cuando él hizo su traducción, como hemos mencionado aquí, del griego hacia el hebreo, para el beneficio de los judíos, de los cuales él se creía descendiente? Bueno, pues noten esto, aquí tienen el Nuevo Testamento hebreo de Franz Delitzsch de 1901, la edición de 1901. Pueden buscarla aquí en este link y comprobar la obra como tal. Fíjense ustedes acá, Bible Hebrew and Hebrew New Testament, translated by Franz Delitzsch, o sea, el Biblia hebrea y el Nuevo Testamento hebreo traducido por Franz Delitzsch. Y veamos cómo él traduce acá Jasón, Yohanan, o sea, revelación de Juan. Acá tenemos el capítulo 1, versículo 8. Déjenme intentárselo leer. Dice, Ani Halef, yo soy la Aleph, que es la Aleph, sería la alfa, pero en este caso en hebreo, sería la primera letra. Ve Hatab, o sea, y la Tau, Hatau, perdón. Bueno, depende, si lo tomas como U, ¿verdad? Hay quien pudiera tomarlo como A, algunos lo toman como V, pero en realidad aquí es Tau. Es decir, yo, aquí el verbo soy no aparece en hebreo por razones de sintaxis hebrea. La sintaxis hebrea dice que el verbo ser
primera persona, singular, presente, no se pone en hebreo. Ani, Halef, yo, el Aleph, Ve, Hatab y la Tau, es decir, la última letra, la primera y última letra. Acá, fíjense, quiero mostrarles a ustedes, dice aquí, Rosh Basof. O sea, Rosh es la cabeza y el fin. ¿Por qué? Porque el texto griego del Nuevo Testamento bizantino, la recensión bizantina, añade principio y fin. Yo soy la omega, perdón, la alef, la alfa, perdón, la alfa y la omega, principio y fin. Por eso ellos lo ponen aquí, porque ellos reconocen que eso es una pudiéramos decir, interpolación. Y él dice aquí, Neum, es decir, dice Neum. Ahora noten ustedes, dice quién. Jehová Elohim. Jehová Elohim. Delish y su compañero introducen el nombre divino en el capítulo 1, versículo 8. Estamos hablando de un trinitario luterano, experto en hebreo, pero él reconoce que aquí evidentemente está haciéndose referencia, cuando dice ahí el Señor, Kyrios, está haciendo referencia al nombre divino, Jehová Elohim, Ha-Hoved, o sea, el que es, Ve-Hayad, el que será, perdón, el que era, perdón, Ve-Yavot y el que viene o el que será. Así que acá, interesantemente, en el capítulo 1, versículo 8, nos está diciendo claramente, Jehová Elohim utiliza el nombre de Dios en su traducción al hebreo, lo utiliza muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Interesantemente, en muchas de ellas tienen precisamente que ver en el lugar donde la traducción de Nuevo Mundo lo ha insertado, sí, o más de un siglo después prácticamente. Bueno, no un siglo, pero unos 60, 70 años después. Y esto nos muestra que este hebraísta concuerda con lo que los testigos de Jehová hicieron años después, décadas después. No es el único. Tenemos aquí a Christian David Kinkold. Déjenme decirle que Gimbord fue, imagínense ustedes, este individuo fue imagínense ustedes que la mejor obra que yo he visto de la Masora judía, es decir, de las notas que se encuentran, tanto la Masora Palva como la Masora Manna, es decir, la Masora que se encuentra en los márgenes, como en laterales, como en la parte superior y la parte inferior de los manuscritos hebreos de la Edad Media. Este individuo hizo una obra monumental que explica esa Masora, que explica las distintas listas que tiene esa Masora, y además de eso hizo una traducción perdón, no una traducción, sino una compilación de la Biblia hebrea, y además de eso hizo una traducción de lo que es el Nuevo Testamento en griego hacia lo que es el hebreo moderno. Este individuo, que también es reconocido como uno de los mejores hebraístas que ha dado el siglo XVII y XVIII, él nos dice algo acá muy interesante. Vamos a ver un momentico. Aquí tienen su Nuevo Testamento. Noten ustedes Salkinsohn Gimbord Hebrew New Testament, y ella está hablando de dónde conseguirlo. Where Salkinsohn Gimbord Hebrew New Testament may be obtained, o sea, puede ser obtenido. Y acá, fíjense, ustedes pueden visitar esta página de su Nuevo Testamento de Ha-Hiveyon. Perdón, esto es una Ha-Hiseyon, o sea, la revelación. Acá tenemos el capítulo 1, alfa, perdón, ¿qué alfa? Aleph, en hebreo. Me perdonan, pero es que tengo que estar cambiando de un idioma al otro. Aleph en hebreo es el número 1. Noten ustedes, aquí este es el versículo 1, que comienza el Apocalipsis 1. Noten ustedes 1, del 24 acá al 25, y aquí es 1 del 1 al 23. Del 1 al... Bueno, en este caso se está refiriendo aquí a otro libro de la Biblia, Judas. Pero noten ustedes el versículo 8. Dice, a ver, Anoki Aleph, o sea,
yo soy el Aleph, o sea, lo que sería alfa en griego, Betav, aquí es esto, y también. Esto es una conjunción en hebreo que significa también. No, perdón, no es esta, es Saf, perdón. Volvamos atrás, dice Anoki Aleph Betau, o sea, el Aleph y la Tau, primera y segunda letra y última letra del hebreo. Neum, es decir, dice, y ahora noten, ¿quién dice eso? Jehová Elohim. Jehová Elohim. ¿Por qué estos dos hebraístas, que no fueron testigos de Jehová, en su traducción al hebreo, para beneficio de los judíos, introducen el tetragramatón? Ese es un reconocimiento de que originalmente lo que estaba ahí es el nombre divino. Simplemente. Porque es que en todo el libro de Apocalipsis hay prueba contundente de que ese nombre estuvo originalmente en el Nuevo Testamento. Ahora, fíjense, no vamos a hablar de traducciones realizadas en el siglo XVII, XVIII, XIX, no. Vamos a hablar de la sociedad bíblica de Israel. Nótenlo ustedes aquí. Nuevo Testamento en hebreo de la sociedad bíblica en Israel. No estamos hablando de sociedad bíblica unida, estamos hablando de sociedad de la Biblia en Israel. Bien, ¿cómo traducen ellos acá la revelación? Capítulo 1, versículo número 8. Miren el 7 aquí, el 8. Ani, es decir, yo. Ha-Aleph, es decir, la Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Miren aquí, Af, esta es la conjunción a la que se referencia, perdón, ahorita me confundí. Es mucha información. Af significa también, o sea, yo, la Aleph también, yo, Ani de nuevo, Ha, Tau, es decir, la Tau, la última letra. Neum, es decir, dice, y ahora noten ustedes acá, el tetragramatón Yod, Hei, Bak, He no tiene los puntos vocálicos, es decir, para decir Jehová, pero tiene el tetragramatón, introduce el tetragramatón, por tanto aquí, Neum dice Jehová Elohim. Ha, Jovet, Ve, Hayat, Ve, Yavod, el que es, el que era y el que ha de venir, o el que será. Entonces, acá estamos viendo claramente que noten ustedes, no los testigos de Jehová, la sociedad bíblica en Israel. Mire, señor ignorante, la sociedad bíblica en Israel dice ahí, introduce ahí el nombre de Dios como hace la traducción de Nuevo Mundo. Estamos hablando de hebraístas, que qué conocimiento tienen el hebreo, que traducen del griego al hebreo. Y sin embargo ellos utilizan el nombre divino ahí, reconocen que lo que va ahí, de quien se está hablando ahí, según el versículo 4, el que es y quiere que ha de venir, una referencia directa al tetragramatón, aquel cuyo nombre es escrito en la frente del que vence, aquel que es el Dios del Señor Jesucristo, que revela al Señor Jesucristo el contenido del libro de Apocalipsis, aquel que es llamado Santo, 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 y que en el libro de Isaías es llamado Jehová Sebaot, no es otro que precisamente Jehová Elohim, es decir, Jehová de los ejércitos. Sigamos. Quiero mostrarles ahora un manuscrito. Este manuscrito está fechado, según la página web que pueden ver acá, en donde se encuentra este manuscrito, precisamente, y es parte de la colección de la British Library en Reino Unido, es el Sloan 237, y es fechado entre el 1500 y el 1699, si mal no recuerdo. Es decir, en este periodo de tiempo este manuscrito fue escrito, no sabe, puede ser que haya sido una copia de un manuscrito más antiguo o una traducción de lo que es el griego al hebreo. Noten acá, este es el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y aquí tenemos nada más y nada menos que el verso número 8. Noten aquí dice Ani ha-Aleph betau, o sea, yo, la Aleph y dice acá la Tau. Amer, es decir, dice, ¿quién dice? Jehová ha-Elohim. Jehová ha-Elohim. Jovet ve
Yahye. Y entonces acá dice ve perdón, ve Sheyavó. Entonces acá interesantemente vez tras vez está utilizándose el nombre divino en estas Biblias hebreas del 1500 en adelante. Ahora, mire, señor Alonso Quijano, profe, Biblia de Sociedades Trinitarias, Sociedad de la Biblia Trinitaria, no de los Testigos de Jehová, Trinitaria. Esos que creen que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre son un mismo ser, tres personas diferentes. ¿Cómo traduce en su Hebrew New Testament, o sea, Nuevo Testamento hebreo, Apocalipsis 1:18, estos individuos? Mírenlo aquí, miren. Ahí tiene, fíjense ustedes, Jasón, es decir, revelación, Yohanan, o sea, Yehohanan, Jehová ha dado. Y aquí el versículo 8 del capítulo número 1 de Apocalipsis dice acá, vamos a buscarlo un momentico el comienzo. Dice, a ver, vamos a ver. Acá. Ani ha-alef, o sea, yo, la alef, va ani ha-tau, y yo, la tau, resh, vesof, es decir, cabeza o principio y final. Noten aquí dice Neum, es decir, dice Jehová, Hoved, Vehayat, Veyavod. Noten ahora qué interesante. El Shaddai, o sea, Dios Todopoderoso. Déjenme mostrarles un momentico acá, porque es muy interesante este dato. Vamos a ver un momentico. Acá, aquí dice Hashaddai, o sea, el Todopoderoso. Déjenme ver un momento. A ver acá. Miren ustedes aquí, qué interesante. Acá, este Nuevo Testamento, vamos un poquito más atrás, vamos a revisar cómo lo tradujeron también Delis y Ginger. Noten ustedes aquí. Después de decir Jehová Elohim, el que es y quiere que ha de venir, noten ustedes Elohei, es decir, el Dios Sebaot, el Dios de los ejércitos. ¿Quién es el Dios de los ejércitos? Jehová. Noten, Sebaot, la misma palabra que decíamos ahorita, que vamos a mostrarlo de nuevo ahorita, que es utilizada para referirse a Pantocrator, pero en este caso en hebreo. Y Jehová Elohim, bueno, aquí dice El Shaddai, según Ginger, se puede utilizar cualquiera de las dos palabras. Acá, vamos a ver, aquí noten ustedes Elohei, o sea, el Dios de Sebaot, o sea, el Dios de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos, un título que es dado a Jehová, no al Señor Jesucristo. Y acá, bueno, se utiliza en este caso Hashaddai, o sea, el Todopoderoso, que es Apocalipsis 17:1. Pero sin embargo, bueno, aquí también se utiliza El Shaddai, o sea, el Dios Todopoderoso. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes. Esta es una Biblia producida también por la editorial Hoffman, trinitaria también. Es la Biblia Peshita, traducida de la Peshita siriaca, en siriaco. ¿Y cómo traducen ellos el versículo 8 de Apocalipsis 1? Yo soy el Aleph y la Tau, ya lo vimos, ¿verdad? Ani, Ha-Aleph, Ve-Tau, o sea, yo soy el Aleph y la Tau. Recuerden que el verbo soy no aparece en hebreo, bueno, tampoco en arameo, pero es algo, perdón, no arameo, siriaco. Bueno, la verdad es que tendría que comprobar si en el siriaco aparece o no. El siriaco tiene una gramática un poquito diferente del hebreo. Dice Yahvé Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es este? ¿El Señor Jesucristo? No. Es el que el versículo 4 habla de él, refiriéndose al que es y que era y que ha de venir, que es diferente de los 7 espíritus y que es diferente del Señor Jesucristo. O sea, esta traducción al español, que no es la traducción de Nuevo Mundo, hace exactamente lo mismo que la traducción de Nuevo Mundo, como hacen estos hebraístas, de introducir el nombre divino, porque hay prueba evidente de que ese nombre fue arrancado de la Biblia, aunque no tengamos ningún manuscrito. Yo les voy a poner un ejemplo que nos ayuda a entender esto.
Hasta el año 1952-53 no teníamos un solo manuscrito de la Septuaginta anterior al siglo II, de la era cristiana, de la era común. Sin embargo, se descubre el FUAT 266, me parece que por el año 53 o al 56, no recuerdo exactamente, tendría que revisar el dato, pero aproximadamente por ahí. Y es interesante que este manuscrito tiene el nombre divino en la Septuaginta griega, porque es anterior al siglo II de nuestra era. Todos los manuscritos de la Septuaginta anterior al siglo II, era común, tienen el nombre divino en una forma u otra. Incluso en el caso de uno de Levítico, que hemos mencionado en otras ocasiones en este canal, tiene Yao, que no es más que la transliteración de la Yod, la He y la Vav por Iota, Alfa, Omega. Y para referencia, busquen en nuestro canal una serie de videos que yo hice sobre la pronunciación del nombre divino y la arqueología bíblica, y que les va a dar una mejor perspectiva de este tema. Pero el punto central es que estos traductores que son trinitarios, no son testigos de Jehová, reconocen que el versículo 8 se está haciendo referencia a Yahvé o Jehová. Introducen el nombre divino ahí, como hace la traducción del mundo. A ver, amigos de la cristiandad que siguen a este ignorante, mentiroso, embustero, Alonso Quijano, a este soñador que lucha contra molinos de viento. ¿Cómo pueden ustedes mostrarme ahora a mí o a cualquier testigo de Jehová que Apocalipsis 1.8 está refiriéndose al Señor Jesucristo cuando el contexto muestra que no? ¿Cómo puede usted mostrarme a mí que la traducción del Nuevo Mundo es deshonesta al introducir ahí, en el lugar que le corresponde originalmente, el nombre divino, cuando el libro de Apocalipsis continuamente habla de ese nombre divino, inclusive lo menciona en Apocalipsis 19 de manera explícita, contraída pero explícita? Yah y Jehová es el mismo nombre. Es como decir Yehohanán y Yohanan. Es el mismo nombre, uno contraído. Eso lo vimos cuando estudiamos los nombres hebreos para considerar la pronunciación del nombre divino aquí en este canal. Esto nos dice claramente, más allá de toda duda, que esto de que los testigos de Jehová son deshonestos. No. Entonces, mire, Delis lo fue Gimbor. Estamos hablando de dos grandes hebraístas trinitarios. Lo es Hoffman. Y acá, Hoffman, otra vez, esta editorial trinitaria, nos dice que Pantocrator es para ¿quién? Para el Padre. Y que la palabra todopoderoso, omnipotente aquí en el Antiguo Testamento griego, la palabra significa Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, justo lo que estábamos diciendo ahorita, Jehová Sebaot. Por tanto, esto le tira por completo a este individuo, por completo, su teoría de que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso basado en Apocalipsis 1.8. De hecho, los testigos de Jehová en el pasado veían Apocalipsis 1.8 como una referencia al Señor Jesucristo, pensando en Juan 1.1, donde se habla de el Señor Jesucristo como un Dios, y en Mateo 28, 19, 20, donde se dice que el Señor Jesucristo ha recibido toda autoridad y por tanto todo poder, y por tanto se entendía o creían nuestros hermanos de ese tiempo, no que Él fuera todopoderoso, porque cuando usted lee bien claro el artículo dice, esto no significa que sea el Dios todopoderoso, significa que ha sido nombrado por Dios para tener todo el poder, y por tanto se le puede llamar desde ese punto de vista. Pero cuando se entendió mejor Apocalipsis 1.8 a la luz del contexto, se dieron cuenta que no estaba haciendo referencia al Señor Jesucristo, sino a Jehová de los ejércitos, aquel a quien los querubines alaban diciendo santo, 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 Jehová Sebaot, es decir, Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos muestra todo esto? La importancia tan grande que tiene de investigar a fondo las cosas en vez de simplemente aceptarlas, hermanos y amigos. Para los trinitarios que están viendo este video, pueden ver, hemos utilizado referencias que no son de los testigos de Jehová, que son de ustedes mismos, producidas por la Sociedad Bíblica en Israel, por Delis, por Gimbor, por sociedades bíblicas trinitarias, por un manuscrito del libro Apocalipsis en la Edad Media, que nos dicen claramente, hay muchas otras obras de consulta que reconocen que ahí el nombre que va es el nombre de Jehová, que utilizan el nombre de Dios libremente ahí porque reconocen que esa es una referencia a ese nombre.
porque reconocen que el nombre estaba originalmente en el Nuevo Testamento y fue eliminado del mismo. Y eso vamos a estar mostrando pruebas suficientes en próximos videos. Recuerde, como dice la Biblia, el apóstata, según el libro de Proverbios 9:11, el apóstata por su boca arruina a su semejante, pero por conocimiento son librados los justos. Espero que esto les haya podido ayudar a despejar la incógnita si el libro de Apocalipsis en realidad, como afirman tanto trinitarios como este individuo ignorante, se refiere al Señor Jesucristo. Hemos podido ver que no. Esperamos que esto le ayude a ver la armonía interna que tiene la Biblia y el hecho de que cuando investigamos a fondo los asuntos, cuando estudiamos en contexto las declaraciones, podemos entender la palabra de Dios con claridad y entender que el Señor Jesucristo y su Padre son dos seres diferentes y que el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, según Juan 17, 1-3, aquel a quien el Señor Jesucristo reconoce como su Dios, es el Padre, es decir, Jehová de los ejércitos.